Un saludo a todos los seguidores de Contrapunto. Como siempre es un gusto que nos acompañe en este espacio de entrevistas. En esta ocasión vamos a hablar sobre el caso del poeta y escritor Roque Dalton, quien fue asesinado el 10 de mayo de 1975 por elementos del Ejército Revolucionario del Pueblo. Estamos a unos días del 16 de enero, día en el que anteriormente se conmemoraba el Día Nacional de la Paz y que recientemente la Asamblea Legislativa lo ha puesto con otro significado, conmemorando el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado. Y justamente para hablar sobre ese tema me acompaña aquí Juan José Dalton. Él es hijo del poeta y escritor Roque Dalton y además es periodista. Juan José, bienvenido. Bueno, muchas gracias y un saludo a todos nuestros seguidores en Contrapunto TV. Es muy importante para la historia de El Salvador el tema que hoy nos trae, aunque se refiere específicamente a los temas que mi familia ha tenido a bien llevar a la justicia de El Salvador. Esto en medio, en un mar de miles de gentes que fueron víctimas. Como se sabe, son casi 80,000 víctimas, personas que perdieron la vida, otros que están desaparecidos, 1,000,000 de exiliados, cientos de miles de torturados. Entonces es un tema vigente, un tema que está lacerante en la historia presente de El Salvador. Ok, y sobre el caso del poeta y escritor Roque Dalton, me gustaría conocer hasta el momento qué es lo que se sabe sobre el asesinato de su padre. Bueno, en primer lugar, nosotros como familia, desde que supimos que mi padre, o que se anunció el asesinato de mi padre en los días finales de mayo de 1975 a través de una proclama que el Ejército Revolucionario del Pueblo distribuyó en la Universidad Nacional, nosotros nos dimos a la tarea de investigar qué era lo que había pasado, porque mi padre, como todo se sabe en la historia de este país, mi padre era un perseguido político, por eso vivíamos nosotros en el exilio. Era un perseguido político del ejército y de las fuerzas de derecha de El Salvador. Entonces nos pareció extraño que el Ejército Revolucionario del Pueblo, en la organización en la que mi padre militaba, fuera el responsable, o se hacía responsable, acusando a mi padre de ser agente de la CIA, de ser agente cubano, dijeron al principio, de ser agente del enemigo y de ser un infiltrado de la derecha que quería dividir al Ejército Revolucionario del Pueblo. Al menos esas eran las acusaciones. Nosotros investigamos, para hacerlo corto, desde el propio día que supimos, residíamos en La Habana, recibimos una llamada de la mamá de mi papá, de mi abuela María, contándonos que había distribuido esa proclama y que nosotros sabíamos de esa situación. Entonces realmente
nosotros le dijimos que no se preocupara, que íbamos a investigar, pero que hasta ese momento nosotros sabíamos que nuestro padre estaba bien. El caso es que en la medida del paso del tiempo, se está por cumplir los 46 años de asesinato de mi padre. Entonces, en estos 46 años nosotros hemos recogido una gran cantidad de datos que nos llevan a la conclusión, incluso las confesiones, porque hay confesiones de los dos autores materiales e intelectuales de la muerte de mi papá que sobreviven, que es Joaquín Villalobos y Jorge Meléndez, conocido como Jonás. Participaron en el asesinato. Supimos que hemos llegado a conocer detalles tan grandes que acusan a estas personas, como por ejemplo saber que Jorge Meléndez era el responsable de la casa de seguridad donde mi padre fue asesinado. La otra cosa que sabíamos, que supimos, que el problema es que mi padre fue asesinado el 10 de mayo, que es el Día de la Madre. Se celebra aquí en El Salvador el Día de la Madre. Y supimos que para disfrazar los disparos que hicieron contra mi padre y contra otro dirigente del ejército revolucionario que se llamaba Armando Arteaga, alias Pancho, nacido en 1941, él muere el mismo día, es asesinado también Pancho. Para disfrazar los disparos, una mujer que vivía en esa casa, que la tenemos identificada también, salió a reventar cohetes, ¿no? Porque como era el Día de la Madre, a la hora de reventar los cohetes en la calle de aquí, de una colonia de San Salvador, que no puedo decir el nombre en este momento, reventó cohetes para, en ese momento les estaban disparando a los dos a sangre fría. Hemos sabido que a Armando Arteaga lo asesinó Vladimir Rogel, alias el Seco Rogel, y que a mi padre lo asesinó Joaquín Villalobos con dos disparos. El primer disparo a Joaquín Villalobos le temblaba la mano y le dio en el brazo, y después Jorge Meléndez le dijo la orden, dice, la orden es de matarlo. Y entonces Joaquín Villalobos se le acercó a donde estaba mi padre acostado en una cama y le metió un balazo en la cabeza. Eso es lo que sabemos del asesinato. De esto hay testigos, tenemos testigos, y estos testimonios más las confesiones, porque Villalobos confesó en varias ocasiones ser responsable de la muerte, aunque él no reconoce que él fue el que disparó. Nosotros sí hemos confirmado con varias de los testigos que fue él el que asesinó a mi padre.
Entonces, de dos balazos, ¿no? Eso es lo que te puedo decir en concreto del asesinato. De todo esto, nosotros hemos recogido testimonio documental y tenemos testimonio también personal de gente que ha sobrevivido, que fueron combatientes del Ejército Revolucionario del Pueblo y tuvieron a bien ayudarnos a contarnos esta trágica historia. Creo que es una página negra en la historia del país. Y estas personas que han sido señaladas como los autores de este asesinato, ¿se han declarado inocentes o han dicho algo al respecto? Hubo un intento, porque nosotros en la familia determinó que cuando entró el gobierno de Mauricio Funes a gobernar el país, Mauricio Funes nombró a Jorge Meléndez como director de Protección Civil. Entonces, nosotros lo denunciamos, vimos que era un caso inaudito, que el asesino del intelectual, del pensador, del escritor más importante del país fuera nombrado miembro de un gobierno supuestamente revolucionario, ¿no? de izquierda. Para nosotros era inconcebible eso. Entonces, entonces decidimos llevar esto, ya conocíamos la verdad o algunos retazos de esa verdad, pero también reconocimos que faltaba la verdad jurídica y decidimos llevarlo a los tribunales. Primero hicimos una denuncia en el 2010 en la Fiscalía General de la República. El fiscal se tardó como 2 años y nosotros veíamos que no actuaba. Acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington y pusimos una denuncia. Entonces, a las 2 semanas ya el fiscal estaba ordenando al juez, no recuerdo si un juez de San Salvador, no recuerdo si es el séptimo o noveno, que abriera el caso, pero con la misma lo cerrara, una cosa inaudita, ¿no? Con la misma lo cerrara, absolviera a los presuntos criminales por prescripción del delito. Ahí, cuando terminó aquello, con el juez Jean Mattei, que por cierto es un juez tremendamente polémico en este país, ha estado prófugo y ha estado con varios problemas de corrupción, perseguido por la justicia salvadoreña. Entonces, Jean Mattei los absuelve por prescripción del delito. A la salida de ese evento, Jonás, que estuvo presente en el juicio, en ese supuesto inicio del proceso, porque no era juicio todavía. Juicio es cuando ya el juez ordena hacer el juicio y te lleva a la etapa de instrucción y te lleva a la etapa de condena. Entonces,
Jonás salió diciendo que lo habían absuelto por inocente, pero el juez, aunque polémico y todo, lo declaró que lo había absuelto por prescripción del delito, cuando nosotros habíamos dicho que el asesinato de mi padre era un crimen de lesa humanidad. ¿Por qué un crimen de lesa humanidad? Porque se estaba persiguiendo y se apresó a un disidente político. Supuestamente se le juzgó como disidente político, se le asesina como disidente político y cosas que ya se habían dado con otros miembros o del Partido Comunista o del propio Ejército Revolucionario del Pueblo. Entonces son crímenes sistemáticos, que eso define, es una definición para que haya crimen de lesa humanidad. Pero además de esto, lo más grave es que hasta este momento Joaquín Villalobos y Jorge Meléndez no han dicho dónde está enterrado, dónde están sepultados Armando Arteaga y Roque Dalton. Y eso es también otro elemento de crimen de lesa humanidad. Bueno, ya que usted mencionaba sobre este proceso judicial, usted también mencionaba que ustedes como familia han hecho su propia investigación y han presentado los recursos a la Fiscalía. Sin embargo, también desde el 10 de mayo de 1975 hasta el 10 de mayo del 2010, es decir, 35 años pasaron y la Fiscalía no había iniciado un proceso de investigación. Entonces, en ese sentido, quiero preguntarle, ¿a qué atribuye usted a que la Fiscalía en 35 años no había iniciado un proceso judicial? Bueno, yo creo que estuvimos, después de 1975, se viene un periodo muy violento en el país que llega a generar lo que se conoce como guerra civil. Entonces era, en primer lugar, el caso de mi padre, que tuvo que haberse investigado por, digamos, por haber sido un crimen contra una persona, tuvo que haberse investigado, no se hizo. La Fiscalía y todo el sistema de justicia respondía a la dictadura que imperaba en el país y que fue la que provocó la guerra civil. Entonces, era imposible en esos años. Durante la guerra y un poco después de la guerra civil, nosotros hablamos con la dirigencia del FMLN, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, con todos los dirigentes, comenzando por Joaquín Villalobos, por Jorge Meléndez, por Salvador Sánchez Serén, por Milton o Medardo González, con todos ellos, con Ramiro Vázquez o José Luis Merino, hablamos con todos ellos de qué pasaba aquí, y entonces ellos dijeron que iban a buscar el cadáver de los dos asesinados y que se les iba a rendir un homenaje de Estado, ¿verdad? Nosotros estuvimos esperando hasta que llega Mauricio Funes y en lugar de rendirle aquel homenaje prometido,
nombra a uno de los asesinos de Roque Dalton en su gobierno como director de Protección Civil. Y nosotros hicimos una denuncia pública y le pedimos a Sánchez Serén, que era el vicepresidente, y le pedimos a Mauricio Funes que ¿cómo se llama?, que quitara a este hombre del gobierno, y en lugar de quitarlo, lo promovieron todavía más y lo pusieron como secretario de vulnerabilidad. Entonces, ahí nos dimos cuenta lo vulnerable moral y éticamente en que había caído la dirección del FMLN y el gobierno. Entonces fue que comenzamos a hacer todas las diligencias que te he contado. Después, porque cuando el juez declara que Jorge Meléndez y Joaquín Villalobos son absueltos por prescripción del delito, para nosotros supuestamente ahí terminaba el juicio. Entonces íbamos a acudir a la sala, íbamos a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que siguiera el caso, pero nos dimos cuenta que había jurisprudencia para iniciar un amparo. Entonces solicitamos un amparo en el 2018, si mal no recuerdo. En el 2018 solicitamos un amparo criticando a la Fiscalía, al Tribunal y a la Cámara de lo Penal de San Salvador, como gestoras de impunidad, como negándonos justicia y negándonos a la familia Dalton la verdad que necesitamos conocer. Y entonces, hasta este momento, el amparo está vigente y estamos esperando que se pueda resolver, y creemos que hay muchas posibilidades de que el amparo se resuelva a favor de la familia. Es decir, actualmente el proceso está estancado o todavía se ve como que van a haber avances en este caso. Bueno, nosotros hemos entendido y sabemos que la denuncia que nosotros llevamos para presentar el amparo era un folder prácticamente como de unas 20 páginas. En este momento, si vas a pedir, porque eso está público, si vas a pedir los documentos del amparo, ya son varios folders, donde la Sala de lo Constitucional ha pedido información a la Fiscalía, ha pedido información al juzgado y ha pedido información a la Cámara de lo Penal de San Salvador. Entonces, eso quiere decir que el caso está caminando y que nosotros creemos firmemente que la sala actual, como la sala anterior que lo admitió, porque reconoció al admitir el amparo, la sala anterior reconoce que hay un posible crimen de lesa humanidad
por el hecho de que los cadáveres de, de Pancho, de Armando Arteaga y de Roque Dalton están desaparecidos. Entonces ese es un crimen grave contra la humanidad. Entonces, por eso nosotros creemos que en esta nueva etapa que se ha hablado tanto por parte del gobierno, por parte de los diputados y por parte del sistema judicial que ha cambiado, nosotros esperamos que nos amparen, ¿no? Que nos amparen y que al fin Roque Dalton tenga justicia. Y a poco más de 46 años del asesinato, todavía no ha habido justicia. Entonces, quisiera preguntarle, ¿por qué considera usted que ha pasado tanto tiempo y también han habido tantos obstáculos judicialmente y todavía no ha habido justicia? Bueno, pues por la única razón de que en este país ha imperado un sistema de impunidad. Esa es la única razón que me puede decir a mí y que le puede decir al mundo. Aquí han venido intelectuales del calibre de Eduardo Galeano, preguntó dónde estaba la tumba de Roque Dalton y nadie le pudo decir dónde estaba la tumba de Roque Dalton. Aquí vino el Saramago, un escritor famoso, ya fallecido, igual que Eduardo Galeano, ya fallecido, pidió que lo llevaran a la tumba de Roque Dalton porque quería llevarle una ofrenda floral. Y resulta que le cambiaron la conversación. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Aquí ha estado vigente hasta este momento, no solo en el caso de Roque Dalton, en el caso de la mayoría de las víctimas, de antes, después, y de antes, durante y después de la guerra civil, ha imperado un sistema de impunidad y esa es la causa principal contra la que luchamos los integrantes de víctimas demandantes, que somos un grupo de 25 familias y que cada vez se integran más hacia nuestro movimiento, que es un movimiento horizontal y cívico, justiciero, que busca la verdad sobre lo que ha pasado con sus familiares, ¿no? Entonces, esa es la única causa. Y si este sistema vigente, actual, quiere que este país viva en paz, tiene que acabarse la impunidad y todo aquel que sea responsable de hechos como el de Roque Dalton, tiene que hacérsele justicia. La familia merece que se haga justicia y El Salvador merece que Roque Dalton tenga una tumba, un lugar, y Armando Arteaga también, donde se le honre la memoria y se honre su vida. Entonces, Juan José, ustedes como familia lo que esperan del sistema de justicia del país es que se conozca la verdad y también se conozca dónde fue a parar, digámoslo así, el cuerpo de Roque Dalton. Exactamente, una de las cosas más importantes que nos hizo llevar el amparo ante la Sala de los Constitucionales es el conocimiento de la verdad. O sea, los criminales o los presuntos asesinos deben reconocer públicamente que ellos fueron
los responsables de la muerte de Armando Arteaga y de Roque Dalton, y de otros, porque no solamente son ellos, otros como Rafael Aguiñada Carranza, y hay otros dos dirigentes obreros que eran del Partido Comunista que el ERP los mató, como el ERP asesinó también al empresario Roberto Poma y a otros que los mató, los secuestró, los mató, lo mató a Poma, al empresario Poma, padre de ahora un amigo mío, Alejandro Poma, lo asesinó y negoció con el cadáver. Negoció con el cadáver. La familia Poma pagó millones de colones y engañaron a la familia diciéndoles que les iban a entregar el cadáver y nunca se los entregaron. Hasta después, investigando, la familia Poma por su propia cuenta llegaron al lugar donde Roberto Poma estaba enterrado. Un crimen atroz, un crimen que desacreditó tremendamente, manchó a la izquierda salvadoreña, la manchó tremendamente, igual que el crimen de Roque Dalton. Imperdonable, así le dice Eduardo Galeano, imperdonable, imperdonable el militante que mata por discrepancias, como el militar que mata por perpetuar la injusticia. Eso lo dice, son frases de Eduardo Galeano. Ya usted mencionaba sobre otras víctimas que se produjeron en este conflicto armado, pero usted también, bueno, en su familia también han habido otras víctimas, no solamente su padre, también está su hermano. ¿Cómo está el proceso de su hermano judicialmente? Bueno, hay dos casos más en mi familia, o tres, porque tengo un primo que se llama Oscar Emilio Cabrera, que fue asesinado aquí al salir del Instituto Nacional, fue ametrallado por los escuadrones de la muerte. Yo me integré a la guerra, me integré a la guerrilla, a las Fuerzas Populares de Liberación, y en una acción militar en Arcatao me hirieron. Entonces, en 1981, la herida fue en junio, el 17 de junio de 1981. Y fui capturado en octubre, cuando todavía estaba convaleciente. Tenía aquí en el costado, aquí al lado del corazón, la apertura por donde salió la bala. Entonces me torturaron bárbaramente las tropas del ejército. Me torturaron, me tuvieron desaparecido en las cárceles clandestinas de la Policía de Hacienda, y no recibí asistencia médica hasta que la Cruz Roja nos descubrió y pudimos ser trasladados a Mariona. No se supe, ellos no supieron quién era yo, porque yo ni siquiera dije mi nombre, ¿verdad? Para salvar los secretos de mi organización. Ni siquiera dije mi nombre. Pero sí fui torturado bárbaramente, tengo cicatrices. Este dedo prácticamente lo tengo inmóvil, me cuesta la mano el brazo, moverla, no tengo fuerzas. Quedé sordo de este oído. Eso está recogido en mi expediente como
como lisiado de guerra y como veterano y como ex preso político que fui. Mi hermano en esa ofensiva desapareció. No sabemos porque ni el ejército ni la guerrilla ha investigado y ha dicho dónde está enterrado mi hermano. No lo sabemos. Mi hermano se llamaba Roque Dalton Cañas. Bueno, Roque Antonio Dalton, igual que mi padre, se llamaban así también. Los dos desaparecidos, no están sus cuerpos. Entonces ese es un crimen de lesa humanidad que nosotros vamos a llevar también a la Fiscalía General para que la Fiscalía inicie trámites para la localización de mi hermano, del cuerpo de mi hermano, o qué fin tuvo, dónde quedó, quién lo mató, y le podamos rendir memoria en algún lugar que sea significativo para la sociedad salvadoreña también. Oye, quizás un llamado que le pueda hacer usted a las autoridades que imparten justicia en el país sobre el caso de su hermano, que nos comentaba que no ha sido encontrado su cuerpo, y también el caso de su padre, que también no ha sido encontrado su cuerpo. Bueno, la familia Dalton Cañas, desde el asesinato de mi padre, mi abuela, está registrado en los periódicos, donde mi abuela anduvo buscando por varios lugares en las morgues de los hospitales a ver si encontraba el cuerpo de mi padre, y nunca. Ella hizo un llamado público, está registrado en los medios, que mi abuela pidió que le entregaran el cadáver de su hijo, y no se lo quisieron entregar, habiéndolo matado. Es que es el colmo del cinismo de los asesinos, que escogieron el Día de la Madre para asesinar a Roque Dalton. Entonces, hasta esta altura, lo que yo puedo pedirle al sistema político del país y al sistema judicial es que terminemos con esta impunidad. No solamente es la familia de Roque Dalton la que ha sido, la que ha sufrido, la que ha vivido 46 años de suplicio. Hay miles de víctimas. Yo creo que no hay un salvadoreño que no tenga víctimas, porque víctimas son también aquellos que se fueron del país en esa época. Los que tuvieron que salir huyendo porque los iban a matar, fueran soldados o fueran gente de izquierda. Y cómo se llama, y durante tantos años que estuvo el partido Arena, los que hicieron la paz, la supuesta paz que hicieron en El Salvador, lo que hicieron fue acallar los fusiles, pero la paz nunca se ha logrado en este país. No nos hemos reconciliado. Este país no se ha reconciliado. Entonces necesitamos paz. Necesitamos que el país se reconcilie y que este país algún día sea lo que mi papá quiso. Dijo, El Salvador será un lindo y, sin exagerar, serio país. Y para que sea un lindo y serio país, tiene que haber justicia. Ok. Y ya para finalizar, Juan José, usted tocaba un término, impunidad. Yo quisiera saber cuál es la lectura que tiene usted sobre el papel de la Fiscalía en temas de impunidad histórica.
Bueno, el papel de la fiscalía ahora con el nuevo fiscal que existe, porque los fiscales siempre han sido dependientes de los poderes fácticos, tanto de las empresas como de los gobiernos. Ahora estamos hablando de que el fiscal es independiente, pero para que comprobemos que eso es cierto, el fiscal tiene que dar muestras, la sala de lo constitucional tiene que dar muestras y el gobierno salvadoreño tiene que dar muestras. El gobierno salvadoreño anteriormente, ni el gobierno de Arena ni el gobierno del FMLN quiso hacer nada por buscar dónde estaban los restos de Roque Dalton, pero el gobierno actual lo puede hacer, porque puede ser que, ¿cómo se llama?, que sea difícil, pero difícil fue buscar al Che Guevara en Bolivia. Lo encontraron, el cuerpo del Che Guevara estaba sepultado encima de una calle y llegaron allí los antropólogos forenses, llegaron. Y entonces nosotros pedimos que lo mismo ocurra con nuestro padre y con Armando Arteaga, que la fiscalía actúe como debe de actuar, que el juzgado lleve esto a juicio y que al fin podamos nosotros tener paz y también tener justicia, la justicia que se le negó a mi abuela, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Ok, no sé si hay algo más que agregar, Juan José. Lo que tengo es duro, ¿verdad? Todavía. Lo que tengo que agregar es que así como nosotros, así como yo, así como mi familia han sufrido aquí miles de familias. Y queremos nosotros esa justicia para todos los que han sufrido esa impunidad y esa injusticia. Por eso estamos con el movimiento de víctimas demandantes y esperamos que las autoridades nos escuchen. Y no solo nos escuchen, sino que cumplan con su deber de otorgar justicia después de tanto tiempo. De hecho, Juan José, usted mencionaba que esto en otras entrevistas, que busca justicia, pero no venganza. Sí, siempre he dicho que nuestra familia nunca buscará venganza. Las víctimas, en general, las víctimas son condescendientes y las víctimas no buscan vengarse, buscan justicia, buscan saber la verdad. Y buscamos eso porque incluso buscamos también perdonar al que nos ha hecho tanto daño. Pero el problema es que las personas que nos han hecho daño no quieren decir la verdad, entonces tiene que someterse al sistema de justicia. Para nosotros fuera más fácil buscar un arma y el día de que me encuentre a ¿cómo se llama?, a Joaquín Villalobos o a Jorge Meléndez, agarrarlos a balazos como ellos hicieron con mi padre. Pero ¿qué pasaría?
se produciría lo que se llama, en términos jurídicos, cadenas de venganza. Entonces los hijos de aquel van a atentar contra mis hijos, o mis hijos a atentar contra los hijos de ellos. Nosotros eso es lo que evitamos precisamente con la justicia. De esta manera finalizamos la entrevista. Muchas gracias, Juan José, por habernos acompañado en esta ocasión. De igual manera agradecemos a la audiencia que ha puesto de su atención y nos ha acompañado. Los invitamos también a que en la próxima entrevista nos acompañen. Feliz día. Las orientaciones actuales de mi trabajo en poesía están encaminadas desde el punto de vista formal a tratar de dejar atrás cierta forma de hacer la poesía que en América Latina fue fundada, a mi modo de ver, por Pablo Neruda, que es la poesía himno, la poesía canto, la poesía que se dedica a cantar a las cosas, a los hombres, a sus heroísmos. Nosotros estamos trabajando un grupo importante de poetas latinoamericanos en otra dirección. Una poesía que en lugar de cantar plantee problemas, plantee los conflictos, plantee las ideas que son muchísimo más eficaces que los himnos para hacer que el hombre cobre conciencia de sus problemas en la lucha de liberación de nuestro país.